Dios los bendiga en esta mañana. Es bueno estar en la casa del Señor un domingo por la mañana, día nublado. Amén. Queremos la bienvenida también a aquellos que nos están sintonizando en esta mañana. Siempre se me olvida, quería mandar un saludo a la hermana Brisedia, que siempre nos mira. La extrañamos a la hermana y la bienvenida está con nosotros en esta mañana. Y todos aquellos que están viendo en este día, amén, no queremos dejar a nadie en afuera. Estamos contentos de que esté con nosotros, que se hayan levantado temprano para escuchar palabra de Dios. ¿Cuántos vinieron a escuchar palabra de Dios en esta mañana? Amén. Siempre debe ser nuestro deseo. Para eso venimos a la iglesia, amén, a alabar y adorar a Dios y también escuchar de parte de Dios, amén, de lo que Él tiene para nosotros, para nuestra vida. Y son cosas nuevas cada día, amén, no podemos decir otra vez a la iglesia y es nuevo, cada culto es diferente, cada servicio, la presencia de Dios es diferente, nos habla cosas nuevas cada culto, servicios, o no debemos de perder los cultos y servicios, amén. Y vamos a continuar en esta mañana. Habíamos iniciado el estudio acerca de ser sensibles a Dios. Y el domingo pasado daba unas cuantas cosas cuando se pierde esa sensibilidad a la presencia de Dios o a la palabra de Dios. Hay cosas que suceden y en esta mañana vamos a continuar y terminar el estudio de cómo la sensibilidad es importante no perderla. Es importante ser sensibles a Dios, a la voz de Dios, a la palabra de Dios. Y también cuando se pierde esa sensibilidad, hay un gran peligro para nuestra vida cuando se pierde esa sensibilidad. Ya no somos sensibles al poder, al Espíritu de Dios o a la voz de Dios. Y en esta mañana vamos a continuar lo que habíamos terminado. Hablábamos de un grupo judío, aquellos religiosos, por decirlo así, que siempre estaban ahí murmurando y cuando se llevaba la palabra de Dios, Pablo predicando la palabra de Dios, siempre hacían una murmuración y levantaban a hombres en contra de la palabra de Dios. Esta era la clase de judíos que habían perdido esa sensibilidad a las cosas de Dios. Y sus mentes, como había dicho, estaban cauterizadas, estaban cerradas, no podían ver lo que Dios estaba tratando de hacer o decir, y se les cerró la mente, no solamente la mente, sino el corazón cuando perdieron esa sensibilidad. Por eso es muy peligroso perder esa sensibilidad al Espíritu de Dios, porque se nos cierra la mente, ya no captamos lo que Dios quiere hacer. Pero todo esto fue dicho, predicho por el profeta Isaías en el Antiguo Testamento acerca del pueblo judío o del pueblo de Dios, que esto iba a suceder. Y aclaramos en esta mañana, hay una sensibilidad física, aquello que se siente en lo físico, y hay otra sensibilidad en lo emocional y los pensamientos y las emociones que tenemos, y otro es el sensible al espíritu, a la espiritualidad, que tiene que ver con lo que Dios está haciendo, tratando de hacer, y esto es lo que se había perdido en el pueblo de Dios. Y todo esto fue predicho en el libro de Isaías, capítulo 6, versículo 9 al 10, y ahorita vamos a ir ahí en un momento. Pero Pablo en el Nuevo Testamento volvió a traer esa profecía a aquel pueblo judío cuando él predicaba al pueblo judío, y sabemos que donde él quiera que iba comenzaba primero con a los judíos y luego terminaba predicando a los gentiles. Pero siempre había ese grupo ahí en el medio que no quería escuchar bien la palabra de Dios. Ellos se apoyaban en su propio entendimiento y escuchaban lo que Pablo decía y levantaban las voces y hacían disturbio porque habían perdido esa sensibilidad. Así en el libro de Hechos, si tiene su Biblia en esta mañana, en el libro de Hechos, capítulo 28, versículo 26, y vamos a leer hasta el versículo 28. Dice la palabra de Dios en el Hechos capítulo 28, versículo 26. Le decía: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos,
entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Saber pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Hablando acerca del pueblo judío. Y si vamos al libro de Isaías, en los primeros versículos del capítulo 6 de Isaías, vemos cómo a Isaías recibe su llamado a ser profeta o a profetizar, recibe ese llamado y recordamos ese capítulo donde Isaías mira al Señor y mira sus faldas en el trono que bajaban desde el trono y miraba a los querubines con sus alas extendidas y todo esto. Y después conocemos cómo el Señor puso ese carbón en sus labios y Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. Ahora uno pensara, pues el mensaje iba a ser tremendo, iba a ser avivamiento, pero vaya que llamado el mensaje recibió primeramente Isaías, y usted lo puede leer en Isaías capítulo 6, versículo 9 al 10. Estos versículos nos representan el tema del mensaje que Dios le había dado a Isaías para el pueblo de Dios. En Isaías 6:9 le dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ver por cierto, mas no comprendáis, endurece el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Vaya qué mensaje tuvo que llevar Isaías al pueblo de Dios, y debemos entender que en este punto de la historia de Isaías, cuando él recibió el llamado de Dios, en este punto los reinos estaban divididos, el reino del norte y del sur estaban divididos. Israel estaba destruido y usted pensaría, no, pues ellos se van a volver a Dios o X cosa, pero ellos seguían en el camino que habían tomado, habían perdido esa sensibilidad y habían sido llevados cautivos por los asirios, y todo eso estaba aconteciendo cuando Isaías tomó su ministerio. Pero Isaías, y damos gracias a Dios que Dios siempre pone a alguien para poder guiar o volver a su pueblo a lo que es la verdad, al camino correcto. Isaías sería aquel que ministraría y guiaría a la ciudad de Judá hacia el arrepentimiento de toda la ciudad. Y esto resultaría que Jehová los libraría de los asirios. Por un momento quedarían libres de los asirios. Y el pueblo de Judá escuchó el mensaje de Isaías y se arrepintió. Por lo tanto, cuando Pablo comenzaba a profetizar o dar esta profetización o este versículo, una vez más, Pablo le estaba diciendo a los judíos o recordándoles de lo que iba a acontecer si ellos no se volvían a Dios, y todo esto fue importante, y todo esto fue puesto en los libros de los Hechos, ya casi lo último de los capítulos. También Lucas habla acerca de esto, da referencia, y esto viene a caer como un juicio sobre los judíos, porque sabemos que aquellos judíos se habían distanciado de Dios, se habían alejado de Dios. Ellos pensaban en su mente, por eso es importante no perder esa sensibilidad. Ellos pensaban que estaban en lo correcto, que lo que estaban haciendo estaba correcto, pero simplemente había venido a ser superficial, había venido a quedar afuera. Y todo esto fue dicho para todos los judíos que estaban ahí presentes, y no solamente presentes, sino en general. Y la narración de Hechos comenzó en Jerusalén y terminó en Roma, y ahorita vamos a ver una de las razones por qué sucedió de esta manera. Y Lucas colocó esta cita para aclarar que el evangelio se originó en Jerusalén y viajó al corazón del mundo grecorromano simplemente porque los judíos no escucharon la palabra de Dios, habían perdido la sensibilidad de oír la palabra de Dios. Cuando usted pierde esa sensibilidad de escuchar la palabra de Dios, créeme que Dios va a buscar a alguien que sí le interese, que sí quiera escuchar la palabra de Dios. Y por eso no podemos perder esa sensibilidad. Es muy
peligroso cuando Dios ya se aparta de nuestra vida, ese Espíritu de Dios se aparta de nuestra vida. Y todo esto puede comenzar cuando perdemos esa sensibilidad a la voz de Dios, a la palabra de Dios. Y esto es lo que estaba sucediendo con los judíos. Ellos habían perdido esa sensibilidad, pero había unos llamados gentiles que Dios había mandado la palabra de Dios, y le dijo al apóstol: ellos van a escuchar, ellos van a obedecer, ellos van a recibir esta palabra de Dios. Pero como siempre, para poder entender la palabra de Dios, para poder comprender la palabra de Dios, tiene que haber alguien que la entienda y comprenda para poder explicarla. Y esto le sucedió a aquel eunuco. ¿Se acuerdan aquel eunuco que se encontraba en el camino y estaba con unos rollos de la profeta de Isaías? Y estaba ahí tratando de configurar qué es lo que dice esto. Le llamaba la atención, mas sin embargo no podía entender. Y como digo, gracias a Dios siempre manda a alguien, a la persona indicada. Iba pasando Felipe por ese lugar y vio a aquel hombre medio turbado viendo aquel papel, y pues dice, se acercó, yo creo, preguntando qué es lo que lees o qué es lo que te pasa. Y aquel etíope leyendo el escrito de Isaías, y le dijo: es que tengo esto, pero no le entiendo lo que dice. Y Felipe, siendo sensible a la necesidad, siendo sensible de aquel hombre, lo que él necesitaba, comenzó a explicarle. Y por eso decía, es importante ser sensible, porque ser sensible te puede llevar a ganar un alma. Y es exactamente lo que a Felipe le sucedió. Estuvo explicándole, y aquel hombre se quiso ser bautizado. Solamente había un charco ahí de agua, y él le dijo: ¿qué impide de ser bautizado? Y aquel hombre fue bautizado porque hubo alguien que era sensible a la voz de Dios. Y aquel hombre se bautizó, contrario con aquellos que supuestamente conocían la palabra de Dios, supuestamente que habían recibido todo de parte de Dios a los judíos. Y nunca se menciona que un judío se bautizó o se arrepintió. Ellos seguían con su idea o su pensamiento enfocado, su mente cerrada. Y acá otro que no era parte de los judíos, sino que la palabra de Dios llegó, porque dijo el Señor: ellos no quieren escuchar, entonces voy a mandar donde alguien quiere escuchar, a alguien que estaba abierto su mente, abierto su corazón para recibir la palabra de Dios. Amén. Así que esta falta de comprensión no se basó en la incapacidad de escuchar, porque los judíos estaban escuchando, o vamos a ponerlo de esta manera, estaban oyendo, porque oír y escuchar son diferentes cosas. Estaban oyendo lo que Pablo estaba diciendo, pero había ahí algo que estaba bloqueando, algo que estaba ahí. Era aquella sensibilidad que se había perdido. Así que ellos eran incapaces de entender. Y esta falta de comprensión se basó porque ellos mismos no querían escuchar aquella palabra. Ellos mismos se habían cerrado su mente y su corazón. Por eso no podían procesar aquella información. Como dije el domingo pasado, ellos estaban esperando al Mesías, y en su mente ellos se imaginaban una cosa, y así se quedaron con ese pensamiento. Y hasta el día de hoy hay muchos todavía que están con ese pensamiento, porque se les cerró su mente y se les cerró su corazón cuando perdieron aquella sensibilidad. Y más adelante en el libro de Isaías, Isaías expresó esta verdad de una manera diferente, y hemos escuchado este versículo y lo usamos a menudo de una profecía para hablar en lenguas. Y dice en Isaías 28, versículo 11, dice: porque lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo. Mas sin embargo, Isaías usó este versículo para poder transmitir cómo Jehová le iba a hablar a Israel, y ellos no escucharían, no iban a entender su voz. Ellos no iban a tener, no tendrían problemas para escuchar su voz debido a la sordera, no porque estaban sordos y porque no escuchaban muy bien. Es que estoy atrás, hermano, no se escucha, ¿verdad? Dame más volumen. No era por eso, sino por su incapacidad para comprender su voz. Estaba tan cerrada su mente, y yo te voy a tocar ese tema. Y ciertamente los judíos de la época de Pablo
escucharon el evangelio, el mismo evangelio que estamos escuchando usted y yo en esta mañana, ese mismo evangelio, pero ellos no pudieron entenderlo. Estaba esta falta de comprensión simplemente arraigada en su negativa voluntad o en su incapacidad para comprender. Yo pienso que son ambas cosas en esta mañana. Estas respuestas son verdaderas. Los judíos voluntariamente no querían entender o no querían escuchar. Ellos estaban arraigados a lo que nosotros tenemos la verdad y nadie nos va a quitar esto. Nosotros tenemos esto, se nos fue dado a nosotros y es para nosotros. Y se quedaron con esa mente cerrada simplemente entre ellos. Y es probablemente debido a sus ideas, a como ellos pensaban acerca de lo que debería de ser. No podían concebir o entender lo que Dios estaba haciendo. Dios vino a este mundo, como todos sabemos, a salvar lo que se había perdido. No era para un cierto grupo de personas, sino para todo el mundo. Pero los judíos, por esa insensibilidad que había en ellos, no podían captar esto, no podían entender esto. Así que la insensibilidad es el espíritu de nuestra época hoy en día. Si vemos atentamente en esta mañana a nuestro alrededor, la gente ya no tiene esa sensibilidad o emocional o espiritual en esta mañana. Hay mucha insensibilidad, es un espíritu que gobierna hoy en día. Es esa indiferencia espiritual que no se identifica con la sensibilidad humana. Y en esta mañana yo quiero decir, no podemos ser sensibles simplemente por interés. Es que cuando yo soy sensible, yo miro que esto sucede. No podemos ser sensibles en esta mañana simplemente por interés, porque sabemos si hacemos esto, pues Dios me va a dar esto y lo voy a hacer por esta manera porque sé que Dios me va a bendecir. No debe de ser de esta manera en esta mañana. El hacer bien debe serlo uno con todo corazón, debe serlo uno para Dios. Decía nuestro pastor Villarreal, creo que fue el miércoles o el domingo, cuando uno hace una cosa debe serlo con todo el corazón, estando sensible a la voz de Dios, estando sensible a lo que Dios quiere que hagamos. Cuando uno se niega a hacer el bien, viene a ser esa persona que está insensible a la necesidad o insensible a la voz de Dios, a la palabra de Dios. Aquel que ha perdido su sensibilidad es aquel que descuida sus valores y sus principios. Es aquel que endurece, su corazón se endurece con el pasar del tiempo. Es aquel que deja de hacer lo que debe estar haciendo. Es aquel que ha perdido esa sensibilidad. Y te voy a dar un poco más definición de la sensibilidad. Pero esta es una de las cosas. Y es algo triste cuando esto sucede en la vida de alguien que quizás tenga ya años en la iglesia, de alguien que ha caminado con Dios por mucho tiempo. Es un episodio muy triste cuando esto viene a suceder en aquel que un día amaba, enseñaba y demostraba el amor, estaba su fuego ferviente, a que venga a quedar insensible al Espíritu de Dios, a la voz de Dios. Esa insensibilidad viene a ser un peligro para nuestra vida cuando perdemos eso en nuestra vida. Es un lugar cuando uno pierde su sensibilidad, aquella sensibilidad, cuando uno la pierde, ya nada nos quebranta, ya nada te hace pensar, pues estoy haciendo mal. Ya no hay ese sentir cuando se pierde esa sensibilidad. En tu mente todo está bien, en tu mente todo está correcto, lo que tú estás haciendo es lo que debe de ser, es como debe de ser. Y es algo que se pierde cuando perdemos esa sensibilidad, y es algo muy triste cuando esto sucede. Por eso es importante no perder esa sensibilidad. A pasar del tiempo, a pesar de los años, hermanos, hay que seguir con esa sensibilidad, estar atentos a lo que Dios está hablando, estar atentos al Espíritu de Dios, cómo se está moviendo y qué es lo que Dios quiere hacer por su pueblo, por su iglesia, por su vida, su ciudad y su familia en esta mañana. Una de las cosas que también perdieron ellos era, ellos podían ver, pero no podían percibir lo que estaba frente de ellos, el pueblo judío. Al igual que con oír y no comprender, un individuo puede ver y no puede percibir. La percepción implica la vista, pero incluye la comprensión del significado de lo que se ve. Los fariseos
vieron a Jesús frente a frente. Estaba el Mesías, aquel que se había profetizado del Antiguo Testamento. Iba a venir a salvar, a redimir a su pueblo. Lo vieron, pero no pudieron percibir que Él era el Mesías, que había venido a salvar a sus vidas, ha venido a rescatar sus vidas. Lo podían ver a frente de ellos, pero no podían captar aquello que estaba frente de ellos, aquel hombre que estaba frente, Dios manifestado en carne, ahí con ellos, platicando, teniendo una plática con ellos, y no podían percibir. Esto es lo que causa la insensibilidad cuando perdemos la sensibilidad a Dios. Quizás Dios puede estar hablándote, pero tú estás insensible, tu mente está cerrada, tu corazón está cerrado, ya no escuchas, ya no puedes sentir, ya no puedes ver lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y esto es algo muy peligroso. Y los fariseos vieron a Jesús, pero no lo reconocieron, no pudieron conocer su significado. Y Pablo no solo aplicó Isaías capítulo 6, versículo 9 al 10 a los judíos, sino que también lo hizo Mateo. En el libro de Mateo también da esa referencia al pueblo judío que estaba ahí a frente cuando a Jesucristo estaba dando la parábola de aquella semilla que cayó en el camino y cayó en el pedregal y cayó entre los espinos y la buena tierra. Comenzaron a mencionar otra vez esta profecía que de oídos iban a oír, pero no iban a entender, y de vista iban a ver, pero no iban a poder percibir las cosas que Dios estaba tratando de hacer. Y los judíos parecían encajar en la primera categoría, donde la semilla cayó en el camino. Simplemente sí escucharon, cayó palabra, pero nunca hubo nada, absolutamente nada sucedió. Esto es cuando pasa la insensibilidad, cuando se pierde y ya no hay nada en tu vida, está algo hueco. Por eso los judíos, los fariseos estaban huecos, le llamaban Juan Bautista, dije el domingo pasado, sepulcros blanqueados. Ya no hay nada adentro cuando perdemos la sensibilidad al Espíritu de Dios, a la voz de Dios. Y esto lo relaciona con los judíos, que cayó aquella semilla, oyeron y vieron, pero no entendieron ni percibieron. Y note cuando usted lee en Mateo capítulo 13, versículo 19, Jesús relacionó su incapacidad para entender o percibir con el maligno arrebatando la semilla. El diablo también juega parte, el enemigo juega parte en nuestras vidas. Él trata de quitar aquella semilla que Dios ha sembrado y trata de decirte, no, eso no es verdad, esto es mentira, así no es, esto ya es pasado. Y escuchamos esto en nuestra mente y mucha gente lo mantiene ahí, ¿verdad? Cocinando como si fueran en el fuego, y está ahí sus pensamientos, no, sí es cierto, esto no debe de ser así, y comenzamos a apoyarnos en nuestra propia prudencia y ya no somos sensibles y nos confiamos en la voz de Dios. Y esto es lo que estaba sucediendo en los judíos. Y en el Mateo capítulo 13, versículo 19, habla de cómo el enemigo venía y se llevaba aquella semilla y causaba esa obstrucción para que el pueblo judío no pudiera entender lo que Dios quería hacer. Y aquel pueblo judío, por causa de su insensibilidad, ser sensible ayuda a traer a alguien al camino de Dios. Ser sensible te ayuda a ganar un alma. Pero cuando se pierde esa sensibilidad, vienes a ser un obstáculo para alguien que pueda escuchar la voz de Dios, pueda entender la voz de Dios o pueda recibir palabra de Dios. Cuando perdemos esa sensibilidad, aquellos judíos habían perdido aquella sensibilidad. ¿Y qué es lo que hacían cuando la palabra de Dios estaba siendo predicada? Estaban haciendo un obstáculo para aquellos que sí querían escuchar, pero escuchaban que los judíos decían, no, así no es. El libro de Moisés dice que así debe de ser. Y aquel que quería escuchar palabra de Dios, quería escuchar lo que Dios había traído al pueblo de Dios, se iba para el otro lado y no, pues sí tiene razón, sí hace lógica lo que está diciendo. Y eran obstrucción, eran aquellas piedras en el camino que causaban esa destrucción para aquellos que estaban a un lado de ellos. Esto es lo que causa la insensibilidad, y voy a hablar más cerca de esto más adelante. Pero cuando uno se opone al evangelio, cuando uno
no trata o se opone o no deja que el evangelio de Dios fluya a alguien más. Venimos a ser aquella herramienta, venimos a ser aquellas personas insensibles, aquellas personas de obstáculo para que alguien reciba la salvación de Dios. Y como cristianos no debemos de permitir tal cosa en nuestra vida, en nuestro caminar. Yo no quiero ser un obstáculo para alguien, sino yo quiero ser un instrumento para poder alcanzar a alguien para el reino de Dios, por lo cual hemos sido llamados. No debemos ser aquel obstáculo en el camino de alguien. No debemos dejar que nuestros corazones se encierren o se emboten en esta mañana. Y es lo que pasó con los judíos. Al considerar a los judíos en la época de Pablo, es obvio que sus pensamientos y sus sentimientos estaban lejos de Dios. Habían perdido la sensibilidad de manera similar. Aquel que ha perdido esta sensibilidad de percibir en su espíritu, le cuesta mucho entender y ver lo que Dios está hablando. Cuando perdemos esa sensibilidad, si te cuesta mucho a ti en esta mañana saber lo que Dios está queriendo hacer, y yo sé que va a haber cosas que no vamos a entender y son cosas que suceden y que debemos de orar, pero estoy hablando cuando ya pasas tiempo y no sabes ni lo que Dios está haciendo, no has escuchado la voz de Dios por mucho tiempo y no sabes lo que Dios está queriendo hacer sobre tu vida. Quizás has perdido esa sensibilidad al Espíritu de Dios, a la voz de Dios. Quizás estás en ese camino de cerrarte en tu propia mente y en tu propio corazón y no dejar que Dios obre en tu vida. Y esto sucede cuando perdemos esa sensibilidad, perdemos aquel sentido que Dios quiere hablar a nuestra vida, perdemos aquel don que Dios nos había dado, esos dones a cuales a través del creyente Dios puede enseñar, ministrar, cuando tenemos nuestra mente abierta a lo que Dios quiere decir, nuestros oídos espirituales abiertos, nuestro corazón abierto a lo que Dios está hablando. Por eso en esta mañana no podemos dejar que el corazón venga a ser insensible, perder sensibilidad a Dios y su palabra. Sin esta nos volvemos muy vulnerables. Cuando perdemos la sensibilidad, y eso es algo muy importante en esta mañana, cuando perdemos la sensibilidad, venimos a ser muy vulnerables y empezamos a tomar decisiones insensatas. No esperamos a Dios cuando queremos hacer decisiones. Recordemos a nuestro pensamiento, no, pues bueno, se mira bien, se oye bien y lo voy a hacer, no voy a ni consultar con el pastor. Perdemos esa insensibilidad y cuando tomamos esas decisiones, entonces nosotros mismos nos lastimamos y ni siquiera nos estamos dando cuenta cuando lo estamos lastimando. ¿Por qué? Porque la sensibilidad se ha perdido. Usted puede, hay una sensibilidad física y no me acuerdo cómo se llama la enfermedad, que te puedes tocar con algo y no hay esa sensibilidad. Imagínese en lo espiritual, te estás lastimando espiritualmente, tú solo, nadie más ni el enemigo, tú solo con tu propia decisión que tomaste, tú propio con tu propia ideología en tu mente, te estás lastimando y por falta de la sensibilidad del espiritual en tu vida, no te estás dando cuenta que te estás lastimando a ti mismo. Por eso es muy importante en esta mañana ser sensible al Espíritu de Dios y no perder esa sensibilidad. Y esto es lo que estaba sucediendo a los judíos y es lo que sucede hoy en día para algunos. Perdemos la sensibilidad y nos lastimamos nosotros mismos. El cristiano que ha perdido la sensibilidad no se da cuenta del daño que se está causando con sus malos caminos, como él está viviendo su vida. Pero algo también más grave, ni tampoco se da cuenta del daño que causa a su familia, a sus hijos, al pueblo de Dios, a su iglesia, a sus hermanos. No se da cuenta porque ha perdido esa sensibilidad. Y cuando esto pasa, cuando se pierde la sensibilidad, el cristiano ya no siente tristeza, ya no siente ese quizás remordimiento, ya no se da cuenta de que está fallando, ya no lo conmueve su corazón cuando se pierde la sensibilidad. Por eso decía, es un lugar muy feo, muy triste, muy peligroso de caer cuando perdemos la sensibilidad, porque ya no siente, sigue su camino, sigue su manera de vivir. Aquellos judíos pensaban que estaban haciendo lo recto, pero estaban pecando. Su orgullo que ellos tenían, no estaban lejos de Dios, pero aún seguían en su caminar porque aquella sensibilidad se había perdido. Y esta sensibilidad cuando se pierde ya no hay tristeza, ya no hay ese remordimiento, ya no
te lleva al arrepentimiento, cuando se pierde esa sensibilidad en tu vida y uno puede estar practicando el pecado y puede estar viviendo de la manera incorrecta y ya no se da cuenta porque ya no hay sensibilidad, ya no siente el Espíritu de Dios que lo conmueve porque está en un lugar lejos y está en un lugar frío donde su corazón se ha enfriado de las cosas de Dios. Dice en Mateo capítulo 15, versículo 8 al versículo 9. Por eso Mateo, a Jesús le decía, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres, por causa de la falta de la sensibilidad que había en sus vidas. Ya no era el evangelio de Dios, ya no era la palabra de Dios que estaban predicando, eran mandamientos, eran aquellas doctrinas por hombres, ideologías, como hoy vemos hoy en día. Un cristiano que ha perdido la sensibilidad a pesar del daño, a pesar de los golpes, a pesar de lo que está perdiendo, sigue neciamente en sus caminos. No hay nada que lo detenga, ya no hay ese sentir de Dios, como cuando uno falla, ¿verdad? Y cuando uno falla, uno siente y debe de sentir, cuando uno falla y tú vienes, ¿sabes qué, Señor? Yo te fallé, porque todavía hay esa sensibilidad. Sí fallaste, pero hay esa sensibilidad en tu vida, pero aquel que ha perdido esa sensibilidad, está bien, estoy en lo recto, no lo puede captar, no lo puede percibir. Y esto es lo que decía en Efesios capítulo 4, versículos 17 al 19, si tienen sus Biblias. Efesios capítulo 4, versículo 17 al 19. Y es un peligro cuando se pierde esa sensibilidad, porque de una cosa te va a llevar a otra y luego esa cosa te lleva a otra hasta acabar en destrucción tu vida. En Efesios capítulo 4, versículo 17 al 19 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y note lo que dice el versículo 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Es importante en esta mañana mantener sensibles al Espíritu de Dios. Dice, porque después que ellos perdieron toda sensibilidad, ya no quedó nada, ya no quedó ningún sentir, ningún oír de la voz de Dios. Perdieron toda su sensibilidad. Dice, se entregaron para la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza. Qué triste esto es, como dije. Muchos pueden estar viviendo años y años en el Evangelio de Dios, pero cuando se pierde la sensibilidad, no importa qué tantos años sucedan, esto es un peligro para aquel cristiano. No podemos dejar que esto suceda, porque esto nos va a llevar a un pecado tras otro pecado, a quedar en destrucción. Nuestra mente queda encerrada, queda nuestro corazón endurecido. Y yo no sé de usted, pero yo no quiero venir a tener esa mente cerrada, ese corazón cerrado a las cosas de Dios y perder toda sensibilidad y que esto me lleve a la perdición después de tanto tiempo pelear y luchar por la fe, pelear la buena batalla y perderme simplemente porque se me hizo muy largo el tiempo o porque escuché a alguien que se levantó y dijo, no, esta doctrina es la verdadera, o escuchar ideologías, no, que esto es ahora es así y tienes que aceptar esto. Yo no quisiera llegar a ese punto de mi vida de perder sensibilidad a la voz de Dios, a la palabra de Dios y perderme por una eternidad en esta mañana. Y sabemos que en los últimos días, y para el cristiano, para aquel que sirve a Dios, esperamos para este momento, esperamos para la venida del Señor Jesucristo. Y esto no nos debe de causar miedo ni temor en esta mañana. Al contrario, debemos estar gozosos y contentos de que nuestra redención se acerca. Pero hay una cosa que también se fue dicho en la palabra de Dios, que en los últimos días iba a suceder. Y nos gozamos y todo esto porque sabemos que nuestra redención está cerca, que Jesucristo viene pronto. Mas, sin embargo, muchos de los autores bíblicos vieron que llegaría un momento en que muchos creyentes perderían la fe antes de la venida del Señor Jesucristo. Muchos iban a quedar cortos
de la venida del Señor Jesucristo, de aquella fe. Mateo capítulo 24, versículo 12 decía, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por eso debemos de tener cuidado en esta mañana. No quiere decir porque ya tienes tiempo, tienes 20 años y ya la hiciste, ya tienes tu VIP pass, ¿verdad? Para el cielo y ya la hiciste ya pues 20 años, ¿sabes qué? No, pues ya, así como ¿cómo se llama? El seguro social, ¿no? Pues ya trabajaste, ya te vamos a dar. No, esto no funciona así de esta manera. Si usted pierde la sensibilidad, no importa si tiene 35, 50 años en la iglesia, si usted pierde la sensibilidad y ya no sigue el camino de Dios, ahí quedó todo, ahí terminó todo para usted. Y usted puede decir esta mañana, eso no me puede pasar a mí, le puede pasar a cualquier persona en esta mañana. Dice, aún a los escogidos, decía la palabra de Dios, aún los escogidos se iban a perder, se iban a enfriar, aquel amor se iba a enfriar. Y esto sucede cuando no tenemos cuidado a lo que estamos haciendo para Dios y en nuestra vida personal, lo que estamos haciendo, se pierde aquella sensibilidad y se pierde todo. Y esto es lo que hablaba el Evangelio de Mateo y también lo mencionaba Pablo a los tesalonicenses, que en los últimos días, y como mencioné antes, el enemigo se va a levantar cosas para que usted pierda esa sensibilidad, para que usted se desvíe de las cosas de Dios. Y todo esto va a acontecer por hombres que se van a manifestar, aquellos hombres mentirosos, aquellos hombres que se levanten con ideologías y doctrinas nuevas. Debemos de tener cuidado con esto. Y es lo que estamos viendo hoy en día, estas doctrinas, esas personas, dice la palabra de Dios, hipócritas que se levantan, que dicen seguir a Dios, pero simplemente su corazón, su mente está lejos de todo esto. En 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 dice, nadie nos engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. La palabra griega apostasía está representada por las palabras apartarse. Aquí también donde se originaron las palabras en inglés apóstata y apostasía. Un apóstata se refiere a una persona que ha declarado que sus creencias cristianas, una vez declaradas como verdad, ya no son ciertas, se volvieron, dijeron, no, estaba equivocado, esto no es así, el bautismo en el nombre de Jesús no es así, no tienes que recibir el don del Espíritu Santo hablando en otras lenguas, esto no es así, simplemente con lo que tú lo recibes en tu corazón es suficiente. Son estas personas que una vez estuvieron arraigados a la verdad y se volvieron de aquella verdad. Son aquellas personas que con estos espíritus seductores y doctrinas diabólicas van a tratar de poder desviar a aquellos hijos de Dios, aquellos que están siguiendo la palabra de Dios, porque sus conciencias se han cerrado, sus conciencias se han cerrado, ya no entra nada en ellos, ya no entra nada de la palabra de Dios. Y es lo que Pablo quizás estaba predicando a aquellos tesalonicenses, aquellos que supuestamente iban a seguir a Dios, pero su corazón estaba lejos. Eran aquellos cristianos hipócritas, dice la palabra de Dios, que tenían su mente cauterizada, tenían su mente cerrada y se levantaban con nuevas doctrinas, con nuevas ideologías. Y es lo que sucede cuando pierden esa sensibilidad. Y hoy lo vemos, el Jesús moderno, que es el Jesús moderno, predica solo amor, todo está bien, todo es aceptable, pero Jesús de la Biblia se predica la justicia de Dios. El evangelio de hoy en día predica solamente riquezas y predica solamente la buena salud, pero el Jesucristo de la Biblia predica la salvación, el gozo, la paz y la esperanza. Todo esto sucede cuando perdemos la insensibilidad a las cosas de Dios. No podemos perder esto. Cuando uno pierde sensibilidad, solamente agarra la palabra de Dios para servir su propia voluntad. Pero sabemos que esto no es así. Aquel cristiano debe ser la voluntad del Padre, debe estar sensible a la voluntad del Padre en esta mañana. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Pablo empleó una metáfora de la cauterizada a la conciencia para describir a estos mentirosos hipócritas. En el verbo griego que usa Pablo es, y no sé si lo estoy diciendo bien, causteriazo.
Y esto en el idioma inglés se recibe la palabra cauterizar. Cauterizar se refiere a una técnica médica que se usaba en aquel tiempo cuando había una herida y aquella herida tenía que cerrarse. Usaban un instrumento caliente y herramienta la ponían en la herida y aquel instrumento se presionaba en la herida y se cerraba aquella herida y solamente quedaba una cicatriz. Y esto lo hacían para poder cerrar aquellas hemorragias o infecciones en aquel tiempo. Imagínate que le pongan algo bien caliente para poder cerrarla. Uno pensaría, no, pues qué loco va, qué dolor. Pero Pablo usó esto, que así es exactamente lo que estaba sucediendo con la mente y el corazón de los judíos. Estaban sus mentes selladas por la insensibilidad y el corazón estaba sellado por aquella sensibilidad del Espíritu de Dios. Es la manera como Él les pudo explicar. Así están sus mentes cerradas, ya no hay nada que pueda entrar en ellos. Y en esta mañana es algo poderoso ver esta metafórica y poder que los creyentes hoy en día puedan decir, es algo peligroso y es algo horrible que suceda algo así en nuestra vida, que nuestra mente se cierren para siempre y nuestro corazón para siempre a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Perdón. Debemos ser sensibles a Dios y su palabra. Cuando uno se cierra, como dije, queda una cicatriz permanente en lo espiritual y perdemos esa sensibilidad en nuestra vida. En un intento, y muchas veces, como dije, nos lastimamos nosotros mismos cuando tratamos de nosotros mismos hacer o apoyarnos en nuestra propia prudencia y no somos sensibles a la voz de Dios. Muchas veces, ¿qué hacemos? Cuando nos enojamos con alguien, nos encerramos en nuestro enojo, en nuestra ira, y esto no nos permite ser sensibles a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y hacemos esto, decimos, nadie me va a lastimar, ya nadie me va a hacer daño, y cerramos nuestra mente, nuestro corazón. Y quizás si estás en lo recto, quizás nadie te va a hacer daño, pero ¿qué crees? Tú mismo te estás haciendo daño al hacer tal cosa. Cuando ya no somos sensibles a la voz de Dios o no dejamos que Dios sane esas heridas o que Dios hable a nuestras vidas. Somos insensibles a la voz de Dios. Por eso decía en Efesios capítulo 4, versículo 31, dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda maldicia. Cuando hay estas cosas en nuestra vida, nos impide ser sensibles al Espíritu de Dios. Por eso decía Pablo, quítese toda amargura, toda ira, todo enojo, toda maldicencia, porque esto te va a llevar a un lugar a ser insensible a la voz de Dios. Ya no vas a ser usado por Dios por causa de estas cosas que hay en tu vida. Y lastimosamente, espiritualmente hablando, hoy en día hay muchos cristianos así de esta manera, que viven lejos de Dios, que viven una vida insensible a Dios. Hay muchos que viven así hoy en día. Y si usted está así en este momento, aquel que me escucha, si usted está pasando por algo así, créeme que aún hay tiempo en esta mañana de volverse de ese camino. Si todavía sientes algo, una sensibilidad, hay tiempo para ti en esta mañana de poder venir una vez más y reconocer que has fallado, reconocer que has estado sensible a la voz de Dios y arrepentirte de corazón. Y voy a cerrar con esto. Es tiempo de que usted se vuelva y busque de Dios de todo corazón. Enamorarse una vez más de Dios. Dice en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 23 al 24, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Tenemos que renovarnos cada día. Cada día tenemos que buscar el Espíritu de Dios, vestirlos del nuevo hombre. Ya no somos como antes y no debemos ser como antes, que nos enojamos, nos peleamos, gritamos, maldecíamos. Hemos sido criados, hemos sido hechos nuevas criaturas. Debemos andar en la justicia y en la santidad de la verdad de Dios. Si andamos así, vamos a estar sensibles al Espíritu de Dios. Vamos a estar sensibles a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida.
No podemos hoy más que nunca ser insensibles a la voz de Dios. Leímos qué tan peligroso es cuando estas cosas suceden a la vida de un cristiano. Ser sensibles nos lleva a la destrucción y a un lugar lejos, lejos de Dios. Y si usted no sabe lo que se siente, usted me puede hablar a mí. Yo lo pude sentir un poco, ese vacío en mi corazón, en mi vida, cuando me alejé de las cosas de Dios. Es un lugar muy horrible, muy difícil de poder salir, pero sí se puede cuando uno pueda entender que está fallando a Dios. Cuando hay todavía un poquito de sensibilidad, agárrate de esa sensibilidad de aquello que estás sintiendo y ven y busca de Dios. Busca, arrepiéntete de corazón, sé sensible a Dios y a su palabra, porque cuando eres sensible a Dios y su palabra, esto te va a llevar a una vida mejor. Yo no quiero una vida solamente aquí en esta vida terrenal y como aquellos evangelio moderno que busque solamente la riqueza de esto. Yo quiero ser sensible a la voz de Dios y saber que hay algo mejor para mí, que hay una vida eterna, hay un cielo y una tierra nueva que me está esperando. Pero voy a llegar ahí si solamente me mantengo sensible a la voz de Dios y a su palabra. Así que hermanos y hermanas, sean sensibles a la voz de Dios. No pierdan esa sensibilidad en esta mañana y busquen de Dios, enamórense de Dios. Escuchen lo que el Espíritu está hablando a la iglesia, a su vida en esta mañana y verán que cuando uno es sensible es mucho mejor tomar decisiones, es mucho mejor seguir caminando en el camino de Dios, porque aquella voz, aquella palabra de Dios no se equivoca, sino te da lo que necesitas para tu vida, para poder triunfar y tener la victoria para tu vida y para cada batalla que usted pueda enfrentar en su vida cuando uno se mantiene sensible a la voz de Dios. Amén. Que el Señor me lo bendiga en esta mañana y sígase gozando en la presencia del Señor.